Hoy les hablaremos de los sensores termoeléctricos. Presentan Quijano Gutiérrez Luis Humberto y Valle Domínguez Jesús Israel. Primero vamos a entender el concepto de termoelectricidad y del efecto termoeléctrico. Este hace referencia, claramente como su nombre lo dice, al calor y la electricidad y la relación que se genera en ambos. El efecto termoeléctrico es la conversión directa de la diferencia de temperatura a voltaje eléctrico y viceversa. Un dispositivo termoeléctrico crea un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura a cada lado. Por el contrario, cuando se aplica un voltaje, crea una diferencia de temperatura. Como lo dice el texto, podemos observar que en un proceso termoeléctrico podemos hacerlo de manera bidireccional para así conseguir un efecto incitando al otro, claramente como lo muestra la imagen. Dentro de los tipos de termoeléctricos tenemos varias categorías y varios tipos en los sensores. Por ejemplo, podemos dividir directamente los termoeléctricos como termopares y resistivos. En esta ocasión únicamente hablaremos de los termopares reversibles, pero mencionaremos los demás. En los termopares reversibles tenemos a los que se basan en el efecto Peltier, efecto Thomson y efecto Seebeck, que son los que describen la creación de una corriente por medio de una diferencia de temperatura. A diferencia de los irreversibles, este proceso lo podremos generar muchas veces. En los irreversibles tenemos al efecto Joule. Dentro de los resistivos tenemos los RTD, el PT100 y el PT1000. También tenemos a los termistores, el NTC y el PTC. ¿Qué son los sensores termoeléctricos? Los sensores termoeléctricos, también conocidos como termopares, son aquellos dispositivos que transforman el calor o los cambios de temperatura en señales eléctricas y se basan principalmente en dos efectos reversibles, los cuales son el Peltier y el Thomson. Y la acción conjunta de estos efectos da lugar al efecto Seebeck. El efecto Thomson fue descubierto en 1857 por William Thomson y describe el calentamiento o enfriamiento de un conductor portador de corriente con un gradiente de temperatura. El efecto Thomson consiste en la absorción o liberación de calor por parte de un conductor eléctrico homogéneo, es decir, que todo el conductor esté fabricado del mismo material, con una distribución de temperaturas no homogéneas. Esto quiere decir que, digamos, en algún punto de un conductor exista cierta temperatura y en otro punto del conductor exista una temperatura mayor o menor que del primer punto y por el cual circula una corriente. Y dicho efecto Thomson está dado por la producción de calor de esta fórmula, el cual indica que Q es la producción de calor, Rho es la resistividad del material, J es la densidad de corriente, mu es el coeficiente de Thomson y dt sobre dx es el gradiente de temperatura, la diferencia de temperatura a lo largo del, del conductor. El efecto Peltier fue descubierto por el físico francés Peltier en el año 1804 y consiste en el enfriamiento o calentamiento de una unión de dos conductores distintos al pasar una corriente eléctrica por la unión. Peltier observó que en un circuito formado por dos conductores distintos, cuyas uniones soldadas se encontraban en medios con temperaturas distintas, aparece entre dichos conductores una diferencia de potencial. La esencia del efecto Peltier consiste en hacer pasar una corriente procedente de una fuente de energía eléctrica continua a través de un circuito formado por dos conductores de distinta naturaleza, obteniéndose que en una de las uniones se absorbe calor y en la otra se cede. Ecuaciones del efecto Peltier están determinadas por estas dos ecuaciones, las cuales son QP, que es el potencial, la diferencia de potencial debido al calor de la unión, es igual a pi a bj,
donde J es la densidad de corriente y pi a B es el coeficiente de Peltier, que se define como el calor intercambiado en la unión por el calor intercambiado por unidad de tiempo en la unión de los dos conductores y de la corriente que circula a través de ella. El efecto Peltier incluye generar diferencia térmica basada en una diferencia de potencial. Como ya se explicó, Peltier descubrió que cuando hay dos conductores unidos, eh, existe y pasa una corriente a través de ella, existe una diferencia de temperatura, la cual provoca a su vez una diferencia potencial. Entonces, con este efecto puede llevar a un error, es decir, que tenemos una diferencia de temperatura en dos conductores diferentes, podemos de ahí obtener una diferencia potencial y viceversa. Si tenemos una diferencia potencial entre dos conductores, podemos obtener una diferencia térmica en donde un material se enfríe mientras el otro se calienta. Y este efecto se ve reflejado en, en el calentador o enfriador Peltier, el cual es una bomba de calor termoeléctrica de calor activa de estado sólido que transfiere calor de un lado del dispositivo a otro. Aquí tenemos una imagen de cómo es el dispositivo, en el cual el dispositivo tiene dos lados. Y cuando una corriente fluye a través del dispositivo, lleva calor de un lado al otro, de modo que un lado se enfría. En el lado caliente se une a un disipador para mantener dicho lado a temperatura ambiente, para disipar el calor en exceso y mantenerlo a una temperatura estable. Mientras que en el lado frío la temperatura desciende por debajo de la temperatura ambiente. Esto sirve tanto para enfriar como para calentar. Ya sea si queremos calentar, pues ponemos el lado caliente sin disipador pegado a lo que queremos, al aparato, cosa que queremos calentar. Y si queremos enfriar, ponemos el lado frío del lado al aparato que queremos enfriar. Bueno, habiendo dicho lo anterior, hablaremos ahora del efecto Seebeck. El efecto Seebeck fue descubierto por Thomas J. Seebeck en 1822. De hecho, fue Seebeck el primero que abordó el tema de la termoelectricidad. Este fue antes de Thomson y Peltier. Él descubrió que en un circuito de dos metales distintos homogéneos, por ejemplo A y B, como se puede denotar en la imagen, con dos uniones a diferente temperatura aparece una corriente eléctrica, es decir, hay una conversión de energía térmica a energía eléctrica, o bien, si se abre el circuito, una fuerza termoelectromotriz, a la cual denominaremos FTEM, que depende de los metales y de la diferencia de temperatura entre las uniones. Al conjunto de estos dos metales distintos, con una unión firme en un punto o zona, se le denominará termopar. La relación entre el FTM y la diferencia de temperatura entre las uniones se define como el coeficiente Seebeck. Este se menciona en la ecuación de la diapositiva, donde S sub A menos S sub B, bueno, estos son respectivamente la potencia termoeléctrica absoluta de A y B. En general, la potencia de las diferencias no es constante, sino que depende de la temperatura y se suele crecer al aumentar la misma. Es importante notar que mientras la corriente que circula por el punto depende de la resistencia de los conductores, en cambio, la fuerza termoelectromotriz no depende ni de la resistividad ni de la sección transversal, ni de la distribución o gradientes de temperatura. Depende solo de la diferencia de temperatura entre las uniones y de la naturaleza de los metales. Esta fuerza electromotriz se debe, claro, como hemos mencionado anteriormente, al efecto Peltier y el efecto Thomson, que describen más a detalle el efecto que propuso Seebeck desde un principio.
Ahora hablaremos de los termopares. Estos son dispositivos para medición de temperatura basados en efectos termoeléctricos, formados por dos conductores de metales unidos en sus extremos y cuyas uniones existen una diferencia de temperatura que origina una fuerza termoelectromotriz, como lo habíamos mencionado anteriormente con el efecto Seebeck. Y bueno, este funciona basado en este efecto y independientemente en el Peltier y el Thomson. En la simbología de los termopares tenemos lo siguiente para ubicarlos dentro de los esquemáticos o algún mapa conceptual que haga referencia a ellos. Tenemos distintos. Inicialmente tenemos el termopar termocupla, que está escrito así. Este hace referencia a la unión de soldadura. Tenemos este que hace referencia a que la unión es entrelazado de los dos hilos. Este menciona una polarización y el lado grueso pues hace referencia al polo negativo. Este hace el termopar termocupla con elemento calefactor no aislado. Este hace referencia a que trae un elemento adicional que servirá para otras aplicaciones. Aquí tenemos uno que menciona que no es, que sí está aislado. Tenemos uno que menciona únicamente un elemento no específicamente unido al otro. Tenemos uno que está polarizado, un termoacoplador, otro con un elemento calefactor no aislado y con elemento calefactor aislado. Estos son los distintos símbolos que podemos encontrar de los termopares. Pero será de gran importancia conocer la estructura de un termopar. Como se muestra en la imagen, podemos identificar que este compone de 10 principales elementos. El primero es el conductor. Estos deben ser diferentes, como se muestra en la imagen 1, son de materiales diferentes para que se pueda generar esta temperatura, como lo mencionamos en la teoría. El número 3 es la unión de referencia. Tenemos en el 4 y el 5 los hilos del termopar sin aislar y en el 5 los aislados. En el 6, cables de extensión iguales a los del termopar. 7, cables de compensación diferente de los elementos, pero con una fuerza termoelectromotriz pequeña. Caña pirométrica. El 9, protector, que es una cubierta externa. Y el 10, el cabezal de caña. Los termopares, su principal diferencia entre uno y otro son los materiales que los componen. Los principales son de tipo J, tipo K, tipo T y tipo E, como se ilustran en la diapositiva. Y también podemos tener metales nobles. Estos se utilizan en temperaturas de en aplicaciones de alta temperatura. Tenemos el tipo R, tipo S y tipo B. Como podemos observar en la tabla, es una designación ANSI, de hecho, el nombre que se le asigna, y su composición viene en la tabla ilustrada. Y bueno, como podemos observar, lo que varía principalmente de las composiciones de los materiales afecta directamente al margen de temperaturas en los cuales trabajan. Algunos podemos encontrarlos desde los menos 270 hasta los 1300 grados centígrados, como es el del tipo N, o podemos encontrarlos a partir de los 0 grados centígrados o de los 38 grados centígrados en el caso del B. Podemos encontrar distintas configuraciones de termopares. Por ejemplo, tenemos el alambre en cordón. Este es directamente un termopar, se podría decir, sencillo, únicamente basado en el efecto, no tiene ninguna cobertura, está expuesto el cordón, pero bueno, tiene una muy buena aplicación y muy buena respuesta al ser basado directamente en el principio. Tenemos una sonda donde este alambre, bueno, se encuentra dentro y se encuentra cubierto para, pues, proteger en algunos casos el cordón. Tenemos una sonda superficial donde el contacto es directo con la superficie y esto nos permite tener mediciones continuas y ayuda para superficies que están en movimiento. Dentro de las aplicaciones de los termopares podemos encontrar una gran infinidad, vamos a reducirnos unas cuantas. Por ejemplo, en la imagen que se encuentra al lado derecho, la primera,
es en los calentadores de agua por medio de gas o los boilers de las casas. Este termopar ayuda al encendido o apagado de la flama o bueno del calentador. Funciona gracias a que no necesita una alimentación externa y esta genera su propia electricidad con el calor del mismo. Tenemos en diferentes electrodomésticos, por ejemplo, tenemos el termopar de tipo K que se utiliza en una freidora, como se muestra en la imagen. Y bueno, podemos seguir así. Pero bueno, dentro de sus demás aplicaciones tenemos en la industria de construcción, se utilizan en industria metalúrgica, en la industria del plástico y caucho, en la alimentaria, en la criogenia, que requiere mucho de mediciones de temperatura, en la medicina y en la automoción o en la industria automotriz. Ventajas y desventajas de los termopares. Bueno, como vimos anteriormente, tienen un gran alcance, es una de sus ventajas. Pueden alcanzar desde un mínimo de temperatura de los menos 270 grados a temperaturas alrededor de los 3000 grados centígrados. Tiene una gran estabilidad, tiene una mayor exactitud que un sensor RTD. Son pequeños o de mediano tamaño, dependiendo del uso. Tiene una muy buena velocidad de respuesta en milisegundos. Su flexibilidad, dado que no son sensores rígidos, permite una aplicación sencilla, no son caros y al ser sensores generadores, estos no necesitan una alimentación adicional. Su principal desventaja es su linealidad o no linealidad, podríamos decirlo así, ya que su curva de respuesta, como lo dice, pues no es lineal. Tienen una baja sensibilidad y esas serían principalmente sus desventajas, aunque como podemos observar tienen más ventajas que desventajas. Circuitos acondicionadores para los sensores termoeléctricos. Existen dos dispositivos o dos maneras de acondicionar una señal termoeléctrica, los cuales son el AD620 y el AD594. Ambos son fabricados por la empresa Analog Devices. El AD620 es un amplificador sencillo y de bajo costo, pero para poder acondicionar la señal de un sensor termoeléctrico necesita una temperatura de referencia. Digamos que el sensor detecta solamente un lado de la temperatura y necesita otro donde detecte la temperatura ambiente y así poder obtener una diferencia de temperatura. El amplificador lo que hace es leer esa diferencia de temperatura y posteriormente sacar una diferencia de potencial, el cual podemos leer. En cambio, el ACD 594 ya incluye internamente un LM35. O sea, es decir, que el AD 594 realiza todas las etapas del acondicionamiento de la señal de un sector termoeléctrico para poder leerlo. Podemos aquí observar que de igual forma está conectado a varios amplificadores, resistencias y filtros para poder obtener una señal que podamos leer. En resumen, la función de un sensor termoeléctrico es más que nada detectar variaciones de temperatura en conductores. De esta forma, tener una señal eléctrica para poder determinar qué tanta variación existe en, en el sensor eh, y tener un mejor control acerca de los dispositivos que se suelen calentar cuando se excede la temperatura deseada, a tener un mejor control al respecto. Esto gracias a los efectos mencionados, que son el efecto Peltier, que identifica cuando son dos conductores diferentes. El efecto Thomson determina variaciones en un mismo conductor, variaciones de temperatura, y el efecto Seebeck, sería la combinación de estos dos efectos. Para finalizar, les pondremos un video que explica el funcionamiento a más detalle de los sensores termoeléctricos.
En la instrumentación industrial se utilizan diversos tipos de sondas de temperatura. Uno de estos tipos es el termopar. A modo de ejemplo, elegimos un termopar con cable de conexión. Un termopar consiste en dos filamentos de diferentes metales que se conectan entre sí en el punto de medición. En principio, un termopar ya funciona si los dos cables solo se tocan en el punto de medición o si se enroscan entre sí. Sin embargo, para la mayoría de las mediciones industriales, solo se puede utilizar un termopar soldado, ya que tiene una alta resistencia a la vibración. Cuando la temperatura en el punto de medición aumenta o disminuye, la densidad de los electrones de los dos metales también cambia. Este cambio en la densidad de los electrones, es decir, la tensión, se mide en los extremos de los cables. Un termopar nunca mide la temperatura absoluta, sino que siempre mide la diferencia de temperatura entre el punto de medición y el punto de conexión. Por lo tanto, los termopares requieren la llamada compensación de la unión fría, que garantiza que la temperatura ambiente en los terminales de la unión fría no influya en el resultado de la medición. Para lograr tensiones térmicas lo más elevadas posibles, se emplean combinaciones especiales de materiales cuyas electronegatividades individuales sean lo más diferentes posibles. Los emparejamientos de metales comunes, menos costosos, producen un voltaje termoeléctrico más alto en comparación con los emparejamientos con metales nobles. Para ello también se pueden utilizar termopares nobles para altas temperaturas hasta 1700 grados centígrados. Existen numerosos tipos de termopares adecuados para diferentes rangos de temperatura y cuya exactitud de medición puede leerse en las tablas de valores límite de las normas IEC 60584-1 y ASTM E230. Si tiene alguna duda sobre la elección del termopar adecuado para su aplicación, estamos a su disposición.